Aló, aló, aló. Bueno, muy buenas tardes. Espero que estén bien, descansando hoy el último puente de los seguidos que nos corresponde. Lamento si de pronto se escucha una interferencia o un sonido en el fondo, donde estoy, están como en un asado al lado, entonces están ahí como con música y bueno, están ahí pasando un tiempo. No sé si de pronto se escuche bien. ¿Me escuchan bien? Es que estoy haciendo una prueba. Y David se escucha eh, perfecto. Perfecto. Gracias, Pastor. Listo. Bueno, entonces estoy acá desde dos computadores intentando aquí hacer un cruce, pero bueno. Entonces, bueno, para iniciar, permítanme, por favor, orar y entregarle ese tiempo al Señor. Padre Santo, Señor, amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, por el privilegio tan grande, Señor, que es compartir, Señor, tu mensaje, Señor, compartir, Señor, lo que tú has puesto, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Padre Santo, Señor. Gracias por este plan, Señor, por esta forma, Señor, en que estamos compartiendo, Señor, aquí con mis hermanos, Señor, en medio, Señor, de las dificultades, Señor, que trae esta situación, Señor, del coronavirus, Señor. Te pido, Señor, Padre Santo, Señor, pues podamos, Señor,
tener nuestra esperanza puesta en ti, Señor, Padre. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y no se sale de tu control, Señor. Todo lo tienes en tus manos, Señor, y sabes, Señor, el propósito, Señor, de esto, Señor. Permítenos, Señor, estar, Señor, atentos, Señor, a tu voz, Señor, para poder usar, Señor, cada situación eh, a tu favor, Señor, para compartir, Señor, para amar, Señor, para hacer luz, Señor, en medio, pues, de tanta necesidad, Señor, en medio de tantas personas que te necesitan, Señor, que te necesitamos, Padre. Te pido, Señor, que pues, nos permitas disponer nuestros corazones, Señor, para escuchar tu voz, Señor, para escuchar eh, lo que quieres que tomemos de este mensaje, Señor, y de todo esto que estamos viendo, Señor, esta semana, Padre Santo, Señor. Te entregamos todo, Señor, para que seas tú, Señor, quien tome las riendas, Señor. En el nombre de Jesús te entregamos esta charla, Señor. Te doy las gracias. Amén y amén. Bueno, qué bueno volver a ver por aquí. Y pues listos para seguir mirando un poco lo que hemos estado viendo acerca de este libro, de la razón de Dios, ¿no? Que pues, se podría traducir también, una mejor traducción un poco más acertada em, es la razón, o sea, la razón para creer en Dios, más o menos, digamos. Obviamente, guardando que la traducción oficial del libro es La razón de Dios, también podría ser un poco como la razón para creer en Dios, ¿no? En medio de tantos argumentos como lo hemos estado viendo, pues hemos estado discutiendo diferentes postulados que del lado del secularismo, de los no creyentes, pues vienen a atacar el cristianismo. Entonces hemos estado entrándonos un poco en este tema. Y bueno, pues veíamos la semana pasada un poco acerca del tema del sufrimiento, como es algo que nos afecta, pues en el cual estamos inmiscuidos todos, pero pues que se puede mirar y se puede analizar desde el lado del cristianismo y se le puede encontrar una respuesta, pues, válida y bueno. En cierta forma estamos desmitificando un poco esas críticas que no han tenido respuesta, y las estamos desmitificando y pues conversándolas aquí un poco, ¿cierto? Entonces, pues bueno, hoy vamos a ver también un tema bien interesante. Espero que pues podamos sacar el mayor provecho y bueno, vamos a ver cómo nos va en cuanto a tiempo y eso, pero creo que estamos bien. Igual hoy es festivo, la idea es no extendernos tanto, pero empezando entonces, a ver aquí. Entonces, bueno, podemos empezar con esta inquietud. ¿Es el cristianismo enemigo de la libertad? Estamos acostumbrados a escuchar diferentes comentarios acerca del cristianismo por parte pues, de personas que se han acercado, pues, por un ladito, que no han estado de lleno en el cristianismo, de pronto lo miran desde lejos, como, como ven el cristianismo y dicen, no, es una actitud que impide libertad personal, así lo sienten, ¿no? Son como críticas que vienen desde diferentes puntos hacia el cristianismo, ¿no? O dicen, no, es que los cristianos que yo conozco pareciera que no tuvieran libertad para pensar por sí mismos, digamos, imaginándose un poco cómo es el tema pues siempre se imaginan eso, ¿no? Siempre está ahí como ejemplo el tema de, no, es que allá le lavan el cerebro, ¿no? Es como parte de lo que más escuchas, las diferentes críticas por parte de quienes no conocen un poco el cristianismo, es lo que ven desde lejos. Y, y pues, digamos, en cierta manera, ya que ya se volvió casi como un cliché, ¿no? O algo ya que es por lo que se imagina la gente, que nosotros vamos a la iglesia, que nos lavan
mente y que estamos adoctrinados, mejor dicho, pero entonces, ¿es el cristianismo enemigo de la libertad? Vamos a ver un poco a intentar responder esa pregunta en esta tarde, ¿no? Em, o sea, ¿es el creer en una verdad absoluta enemiga de la libertad? Podríamos replantear un poco así la pregunta, ¿no? No necesariamente en el cristianismo, aunque pues obviamente nosotros estamos en medio del mundo cristiano, pero eh, podemos establecer una verdad absoluta y poder ser libres con nuestro ser y pues nuestro desarrollo como personas o en cierta forma nos afecta esto. Entonces, bueno, vamos un poco a mirar el tema. Entonces, pues el cristianismo como tal, pues tradicionalmente ha calificado de herejía y de prácticas inmorales y pues todo lo que está fuera del cristianismo, ¿no? O bueno, no todo, pero algunos de los comportamientos o situaciones o expresiones que están fuera del cristianismo, ¿no? Entonces, en cierta forma, nos hemos ganado como esa fama eh, de satanizar todo, ¿sí? Y entonces, pues ahí es un poco la crítica, ¿no? Entonces, que cualquier observador, digamos, externo diría, no, es un peligro muy grande para la libertad civil el cristianismo, porque separa a la gente en vez de unir. Entonces, pues nos tienden a decir que, que hacemos a un lado la gente o que intentamos eh, pues separar en vez de unir, ¿no? Y pues muchas veces nos ven, sí, como una comunidad cerrada que no acepta nada. Entonces, pues vamos a ver un poco cómo podemos abordar ese tema en medio pues, de la sociedad actual o de la sociedad liberal, digamos, en la que vivimos actualmente. Em, por otro lado, asimismo, el hecho de ser una comunidad de pronto un poco con los límites, nos pues, da la impresión que somos pues, o sea, da la impresión de, sí, de que el cristianismo es culturalmente estrecho y que no permite como nuevas ideas o que en cierta forma intenta como adoctrinar a la gente con un solo pensamiento, ¿cierto? Entonces se le critique que en cierta forma sí es culturalmente estrecho por cuanto solo es una visión que hay y así es que se debe ser. Entonces no acepta diferentes muestras culturales de, de otras culturas. Y no acepta o no reconoce, digamos, que hay sociedades que tienen diferentes formas de contemplar la realidad. Entonces, pues se escucha así, ¿no? Ahí no, o sea, digamos, aquí citando como comentarios de las personas dicen, no, en el cristianismo no hay lugar para mí, o, o si yo me uno a los cristianos, eso sería como morir, o yo no estoy dispuesta a vivir para Dios porque pues yo quiero vivir para mí, para mis propios intereses. Es lo que se podría entender de cómo la gente mira de lejos el cristianismo y razones por las que no se acercan, ¿no? Sienten que se va a imponer algo, que van a perder su propia voluntad, que van a perder como esa libertad pues, que tanto sienten que es en la que están caminando, ¿no? Entonces, pues es un problema, digamos, como hoy en día estamos casi que nosotros tachados de eso, ¿no? Pero pues vamos a analizar un poquito la cosa, pues porque nos dicen, ¿no? Que pues el cristianismo impide la individualidad creativa o todo intento, pues, como de esa libertad del ser humano creativa de poder hacer de una u otra forma, o las diferentes expresiones artísticas que hay para todo. Entonces, en cierta forma, la crítica contundente que vamos a ver hoy es esta. El cristianismo en sí es una camisa de fuerza que nos impide pues, desarrollarnos o nos impide ser, sino que impide la libertad del crédito. Entonces, pues nosotros nos hemos acostumbrado un poco a ver en las películas
pues que una vez después de terminar las misiones encomendadas al protagonista, pues ya termina y, digamos, se suele escuchar como, no, ya terminé lo que tenía que hacer, ya solo me queda encontrar mi camino. O bueno, digamos, por citar un poco el tema, ¿no? Digamos, se entendería, digamos, como tal que la libertad en sí es como encontrar tu camino, encontrar tu vía, tu senda que debes caminar. Eh, pero, pues, digamos, cuando uno lo analiza desde el punto de vista de la creación y eso, se podría pensar que no tenemos esa libertad, ¿no? Sino que ya tenemos un propósito establecido y ya tenemos por dónde caminar y no en realidad no existe esa verdadera libertad que tanto, que tanto han luchado las mentes liberales y, bueno, diferentes movimientos que buscan eso, como la libertad de pensar, libertad de expresión. Eh, entonces, bueno, pues podríamos pensar que la libertad consiste en esa posibilidad de crear nuestro propio propósito y de darle un sentido a nuestra vida. Espero no ser un poco, pues la idea es intentar ser lo más claro posible, pues para no entrar en profundidades filosóficas acá, sino vamos aquí a analizar esto pues de lo más prácticamente posible, ¿cierto? Entonces, sí, podemos pensar es eso, ¿no? Que esa es la libertad, que poder uno crear su propio propósito y darle un sentido a la vida en medio pues de todas las cosas que nos intenta imponer la sociedad o la comunidad, como se le podría mirar, o el país o la sociedad como tal. Em, entonces podemos mirar cómo, pues, en cierta forma, nosotros, pues la crítica secular dice, bueno, nosotros vinimos acá a través ya de la evolución, llegamos aquí a esta tierra, ¿cierto? Pero pues, digamos, los fenómenos físicos de la naturaleza no le pueden dar sentido a nuestra existencia, ¿cierto? O sea, ¿para dónde vamos? Nadie lo sabe, nadie es a propósito de nuestra existencia como tal, nadie puede afirmar. Es esto, ¿no? Entonces, las respuestas a eso por nuestra cuenta. Nosotros somos quienes debemos darle respuesta a esa situación, porque pues sí, nadie sabe de dónde venimos. La teoría como tal dice, la teoría secular dice, bueno, sí, el Big Bang, que la evolución, que todo eso es lo que está tan normalmente aceptado, pero pues, digamos, no hay explicación, las teorías no le dan alguna explicación para dónde vamos, sino somos nosotros quienes debemos encontrar esto. Entonces, en este punto, el cristianismo no tiene cabida, podría pensarse, ¿no? No tiene cabida el cristianismo, porque pues parece que es, eh, digamos, es contrario a la cohesión social, porque hablábamos ahorita al principio de cómo tiende a separar a la gente, a distanciar a las personas y agrupar a unos a un lado y agrupar a otros al otro lado. En cuanto a la rigidez cultural, de lo que hablábamos, que no permite que haya diferentes manifestaciones culturales o diferentes ópticas de vista de algunas cosas. Entonces, como tal, es una rigidez cultural el cristianismo que encierra y atrapa al enemigo, pues, digo, a los demás, a las personas en una camisa de fuerza. Y pues también es un problema en cuanto a la libertad del ser humano. No permite que el ser humano propiamente pueda desarrollar libremente su propio ser, sino que ya lo quiere a uno encerrar con un propósito establecido, ¿cierto? Pero bueno, pues vamos a analizar eso. ¿Qué tan cierto es? Vamos a partir a mirar un poco nuevamente esos supuestos, esas premisas, qué tan ciertas son, qué tan fundamentadas son o, o si tienen también, como hemos visto en las reuniones pasadas, si tienen debilidades eh, eh,
que nos permitan, pues, aclarar un poco, o sea, porque eso es lo que pasa. Digamos, la sociedad como tal toma estas cosas como verdades inobjetables incluso pues en medio del cristianismo también se puede llegar a sembrar esta semilla en las mentes pues, de nuestros hermanos, ¿no? Y vamos a ver pues que en realidad, como lo hemos visto, todo está para ser analizado, para ser revisado. Y bueno, pues la verdad no está dicha, ¿cierto? La verdad está ahí por ser revelada. Entonces, pues sí, en medio de este mundo se tiende como a exaltar estas ideas como válidas, de avanzada, ideas muy modernas, pero pues en realidad vamos a analizar por dónde está su debilidad. Entonces, pues sí, vamos a ver el tema de la verdad, ¿no? Vamos a ver, pues, digamos, si se parte que el cristianismo es la verdad, eh, digamos, la verdad por excelencia o la verdad absoluta sobre la cual basamos nuestra sociedad. Y vienen todas estas críticas, entonces pues nos preguntamos, ok, bueno, pues ¿será que ante toda esta avalancha de libertinaje, podría decir, llamarlo, está el cristianismo condenado a desaparecer? Entonces, como lo hemos visto, ante todo este modernismo y todas estas ideas lanzadas, está el cristianismo condenado a desaparecer. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pensarían pues, ante lo que hablamos, que el cristianismo como tal limita, o mejor dicho, el cristianismo como tal se quedó con la imagen de la Edad Media, ¿no? Donde pues no hubo avances en cierta parte de Europa, estuvo quieto todo tipo de, de avances, tanto tecnológicos como de pensamiento. Y mucha gente tiende a ver el cristianismo de esa manera, pero pues eso es lo que queremos mirar el día de hoy y darle respuesta a eso. Entonces, si partimos del cristianismo como verdad absoluta, eh, o algún tipo de creencia como verdad absoluta, em, podemos ver que en cierta forma, eh, digamos, varios filósofos han criticado un poco el tema de basar nuestra vida en una verdad absoluta, porque en cierta forma eh, la verdad absoluta está, está más enfocada para regular el poder, ¿no? Para yo poder tener control sobre los otros. Entonces es la crítica que se le hace, digamos, al cristianismo como tal, ¿no? El cristianismo, si lo aceptamos como verdad absoluta, yo voy a poder controlar a las diferentes personas de cierta manera, ¿no? Como de pronto en cierta forma se criticó a la Iglesia de Roma, a la Iglesia Católica, en algún punto de la historia, como los papas con tanto poder, eh, digamos, se, se apoderaron de grandes cantidades de dinero, de muchas cosas. Y en cierta forma, entonces, dice que pues, se simplifica la cosa en que toda aspiración a una verdad absoluta no es sino un mero juego de poder. O sea, es una estrategia no tanto para encontrar la verdad como tal o como para ir por el camino correcto, sino para poder controlar a los demás. Hoy en día, digamos, vemos esa lucha entre las farmacéuticas tan brava para buscar la vacuna del coronavirus. Y qué es lo que buscan ellos? ¿Cuál es el fin? Me imagino que gran porcentaje de ese fin no es el salvar a la humanidad, sino el poder hacer ganancias y poder hacer rentable y poder satisfacer los intereses de sus accionistas en que haya un rendimiento grandísimo de toda la plata que han invertido, ¿no? Entonces, hoy en día, digamos, es el obtener esa vacuna le daría un poder
inimaginable a quien la tenga, ¿no? Por eso el afán en el que todos los días tenemos noticias de que esta vacuna ya la están probando, ¿no? Esta vacuna ya está en fase, no sé qué, esta vacuna tal. Y sí, obviamente va a beneficiar a la humanidad, pero pues vamos a ver cómo va a ser la cosa. Y digamos, una vez esté, ¿quién la va a regalar, no? Entonces, en cierta forma, así es como se critica la posición de tener una verdad absoluta eh, como la base de nuestra sociedad. Entiéndase la verdad absoluta como el cristianismo, entiéndase la verdad absoluta como no sé, los totalitarismos. Tenemos el ejemplo de Corea del Norte, en el que, pues, digamos, es un estado que alaba a sus dirigentes y, digamos, tienen toda una explicación para sustentar el estado como tal en sus líderes, ¿no? Ay, se me enloqueció esto. Qué pena, qué pena, qué pena. Entonces, pues volvemos a esto, ¿no? Eh, el análisis de la verdad absoluta puede ser un juego de poder o pues que está media culturalmente, ¿sí? Entonces, digamos, de cierta forma, toda verdad absoluta finalmente es una expresión cultural y no es posible universalizarla al total del mundo, del globo terráqueo y la población, ¿cierto? Pero entonces, pues lo que se critica a este tipo de visiones eh, es el tema de que toda verdad, pues, es insostenible o toda, pues, se pueden surgir diferentes críticas, ataques que la hacen una verdad insostenible, ¿cierto? Ya vamos a aligerar un poco este análisis. Esto es, pues, digamos, para entrar ahí de base a sentar el análisis que queremos. Entonces, digamos, hoy en día en esta sociedad libre em, se puede cuestionar toda verdad, ¿no? Se puede cuestionar toda verdad hasta el punto de que vuelve una posición insostenible. Es lo que queremos ver. Vienen argumentos de aquí, allá, de allá, para acá. Todo tiende a tender como un, o a todo se le da una importancia de ser demasiado válido, demasiado sustentado, de ser una idea, digamos, cuando se ataca una verdad, todo tiende todo ataque tiende a verse como muy sólido y pues, em, digamos, se da una mano de argumentos donde toda verdad termina en una posición insostenible, ¿cierto? Entonces, eh, digamos, en eso es lo que estamos y en eso estamos en el día de, pues, como sociedad actual, ¿no? Todo el mundo duda de que todo sea una verdad, de que pueda existir una verdad absoluta, de que haya algo en realidad que, que nos traiga una diferencia, ¿cierto? Porque todo está constantemente atacado. Si están a la derecha, entonces los de izquierda llegan y los atacan. Si están los de izquierda, llegan los de derecha y los atacan, que es como lo que nosotros estamos como país en Colombia acostumbrados, ¿no? Eh, algunos asumen que tienen la verdad y los otros los atacan, desmitifican, salen con argumentos, salen con tal. Y a la final estamos en eso, inmiscuidos ahí en un punto sin avanzar. Entonces, pues todo este tema de la verdad, lo que en realidad promueve es como una ansia de poder y en cierta forma pues, se le tiende a criticar un poco como que en realidad pues no existe una verdad absoluta como tal, sino que en realidad toda verdad es una proyección psicológica que solo sirve para hacer frente a los complejos de culpa y inseguridad de los procesos que vive el ser humano, ¿cierto? Entonces, pues que en realidad vivimos en ese relativismo de que no hay una verdad como tal en la cual podamos basar nuestra existencia como sociedad o nuestro fin como sociedad, sino, sino que en realidad es eso, estamos en ese relativismo como tal.
Entonces, pues toda descalificación en sí o todo ataque que pueda tener la verdad acaba en sí mismo descalificándose y terminamos en nada. Entonces, pues, digamos, los gobernantes que también que intentan subir al poder como fin defender a la humanidad, pues en realidad están buscando sus propios intereses más allá de ayudar a la humanidad o de ayudar a la sociedad como tal. Y, digamos, esa crítica como tal eh, ha hecho que diferentes conceptos, diferentes teorías eh, hayan perdido como es fuerza, pues esos argumentos, la solidez de los argumentos. Y pues estamos en la nada. Entonces, digamos, indudablemente hay una verdad, ¿no? Solo que en medio de esta cruce de tantos argumentos, de tantas cosas, lo que podríamos llamar como un secularismo extremo o un escepticismo extremo, eh, pues a la fin termina siendo como una espada de doble filo porque pues como lo vemos aquí en la diapositiva, la oposición sistemática a cualquier cosa que se pierda el derecho a rebelarse contra algo en concreto, porque pues todo, o sea, ya hoy en día se vuelve como, eh, se vuelve una oposición sistemática hace que la sociedad como tal no avance, ¿sí? Porque es como decir, yo no tengo la visión, no tengo una visión, no tiene visión, quien no tiene una senda, un camino donde caminar, pues simplemente queda en el mismo punto, ¿cierto? Si yo como sociedad no tengo un destino a donde llegar, no tengo un camino a donde llegar, pues me quedo ahí dando vueltas en círculos, que es lo que generalmente ha pasado, ¿no? Y pues se espera, digamos, todo el mundo tiene es como su confianza puesta en los avances tecnológicos, en que, bueno, la ciencia va a descubrir el, eh, el tema la vacuna del coronavirus y pues ya una vez eso, ya nuevamente vamos a poder salir, vamos a poder seguir como sociedad andando. Pero en realidad es eso, todo el mundo está esperando, pues como esperanzado en cómo los avances tecnológicos y científicos nos pueden ir dando la respuesta. Pero como estamos inmiscuidos ahorita en ese mundo escepticismo donde no se ha avanzado o estamos dando vueltas en círculos y digamos toda verdad que se intenta erigir ahí como la verdad absoluta, pues de una es apedreada y cuestionada y pues vuelve al mismo punto. Entonces se piensa como que en realidad ese tipo de pensamientos deberían ser vetados, ¿no? Pues tanto escepticismo a la larga, pues no, sus consecuencias que no son buenas, ¿cierto? Entonces encontramos en este primer punto de la libertad nuevamente que como tal el tener o no tener una verdad absoluta no nos va a ayudar a avanzar. Más bien el tener una verdad absoluta, sea válida o no sea válida, pues nos puede ayudar a caminar hacia un fin común, ¿vale? Pero como tal, en términos de la libertad como tal, el hecho de tener una verdad absoluta, pues, o no, no nos va a permitir ser como más libres o menos libres, sino pues igual, vamos a estar es ahí en medio como de ese escepticismo recalcitrante sin avance como tal. Sino pues como nadie tiene la verdad, pues finalmente no hacemos nada, nos quedamos peleando acá entre todos. Entonces, ¿qué solución? ¿Qué solución? Pues la verdad es inevitable, existe una verdad. Pongo aquí en la presentación Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Porque pues nosotros particularmente sabemos, sabemos cuál es la verdad. Tenemos conocimiento, se nos ha sido revelado, ¿no? Pero ¿cuántos en el mundo que, pues, por
diferentes temas no se han acercado a la verdad. Entonces, pues la verdad es inevitable, hay una verdad absoluta, que ya por cuestiones sociales no esté como verdad absoluta o que no esté, que no sea nuestra guía como sociedad o como lo fue en un punto, pues, eh, pues ya vimos por qué razones y por qué está ahí, o por qué estamos como estamos en ese relativismo, pero hay una verdad absoluta. De eso, pues, nadie puede negarlo. El tema es descubrirla, el tema es revelarla, ¿cierto? Pues ya, digamos, hablándolo un poco objetivamente, sea esta verdad o sea otra, pero pues existe una verdad, o sea, y es inevitable y es necesaria, por lo que les decía, porque es necesario ir en ese camino, ir montados sobre esa base de conocer cuál es la verdad. Si no, pues, como dicen por ahí, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve y pues no se sabe a dónde llegue. Entonces, bueno, eso como por un lado analizando el tema de la verdad como sociedad, ¿cierto? Luego hablábamos un poco de la comunidad y de cómo en la sociedad el cristianismo se ve como algo que separa, más no que une, ¿cierto? El fin, pues, de todos es, como lo veíamos en las reuniones pasadas, es pues poder eh, entendernos, poder llevar una vida en paz, digamos, donde nos respetemos unos a otros, ¿cierto? Pero pues el cristianismo como tal implica confesar determinadas creencias y pues en sí el conjunto doctrinal del cristianismo no está abierto a todas las ideas. No podemos esperar que pues lleguen ideas de todo tipo al cristianismo, sino el cristianismo es una fe basada en un conjunto doctrinal ya muy claro, ¿cierto? Entonces, pues ahí vienen esas voces de división social y pues digamos, nuevamente se levantan esas voces que buscan como el entendimiento de la sociedad, como, como, como que pues que las comunidades deberían estar abiertas a todos sin excepción de nada, todo en un entendimiento de que somos una sociedad, de que somos, pues, digamos, humanos, seres vivos, y partiendo de ese entendimiento ya, pues, deberíamos todos estar unidos como sociedad. Eso lo vimos un poquito la vez pasada y lo analizamos un poco cuando veíamos cómo se buscaban diferentes formas para que la sociedad pudiera funcionar sin necesidad de la religión. Pero, pero pues, digamos, los que opinan de esa manera eh, y que, pues, que dicen, no, el único requisito para que nos entendiéramos sería el respeto a las individualidades y a los derechos ajenos y ya. Y, pues, digamos, esas son como las banderas de la democracia liberal, ¿no? Que son suficientes y no se necesita como un grupo de creencias de índole moral que así, digamos, ese es como el objetivo de cómo debería ser la comunidad, ¿no? Para evitar, ¿qué? Para evitar que se dé esa separación o exclusión de personas y que podamos ir todos en un mismo camino. Entonces, pues vamos a ver que esto es demasiado, es intentar simplificar demasiado las cosas y en realidad, eh, pues, como lo veíamos, toda todo intento, digamos, de armar una comunidad tiene detrás como esas pequeñas creencias personales que no todo el mundo está de acuerdo con ello, ¿cierto? Entonces, eh, paso aquí a la siguiente. Entonces, pues, no necesariamente todo lo que se defina va a ser universalmente admitido, ¿no? Entonces, decimos aquí, el cristianismo implica confesar una serie de creencias, lo que veíamos. Las comunidades deberían estar abiertas a todas las ideas, sin excepción, eso es lo real. Y pues que las creencias no son necesarias, ¿cierto?
Entonces, esa será la solución para el cristianismo como tal, o sea, o para solucionar este dilema de la exclusión que trae el cristianismo. O sea, no hay cabida para el cristianismo, sino hay que reformular comunidades como tal. Pues eso igual a la postre nos va a traer los mismos problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Porque es una solución muy pragmática, como no tiene unas definiciones concretas de lo que universalmente admitimos en nuestra moral como bueno o malo. Entonces, pues, todo queda muy en el aire y es una simplicidad. Entonces, cada resolución proviene de creencias particulares que no todo el mundo comparte. Entonces, tenemos los mismos problemas que tendríamos si como comunidad, pues, digamos, tomamos el cristianismo, ¿no? Vamos a tener pues, racismos, violencia, basuras, desórdenes, discriminación, estereotipos, bueno, contaminación, todos los mismos problemas que la sociedad como tal trae. ¿Por qué? Porque pues es una solución demasiado simplista y a la postre es lo que queremos ver, ¿no? Es la idea de una comunidad completamente inclusiva es demasiado ilusoria, es demasiado utópica para un ser humano, ¿sí? Porque toda comunidad tiene que establecer bases vinculantes con sus miembros, tanto para inclusión como para exclusión. Y toda comunidad está en su derecho de obrar según su propio criterio. O sea, yo como comunidad tengo la libertad de establecer cómo obramos en nuestro propio criterio, porque somos un grupo de personas que nos reunimos para algo, con un fin, ¿no? Entonces, lo importante aquí es la relación entre comunidades, entre diferentes comunidades que vivimos en la sociedad. Eso pues va a ser lo clave, ¿no? Como comunidad podemos llegar a entendernos con diferentes grupos que también existen en la comunidad y que tienen los mismos derechos de establecerse pues con sus propios criterios de inclusión y exclusión, ¿cierto? Pero pues la idea de pensar que existe una comunidad o que se puede lograr una comunidad completamente inclusiva e ilusoria es completamente inclusiva, es algo utópico, ¿no? Es algo que no se puede sustentar y que no se puede probar. Tendríamos que ser todos cortados con la misma tijera y algo que no es, pues es demasiado difícil de, de llegar a imaginar o de llegar a lograr. Se pone el ejemplo, digamos, de dos grupos. Tenemos una iglesia y pues con un grupo, un concilio de líderes, un grupo religioso como tal. Y digamos, tenemos un grupo de, 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 de LGBT, ¿sí? Digamos, un grupo, una comunidad bien armada con sus líderes y todo. Entonces, digamos, si en el lado del grupo LGBT se diera la siguiente circunstancia, que una de las personas, uno de los dirigentes tuviese un encuentro, una experiencia religiosa y a partir de ese momento se para y dice, miren, yo creo que pues he tenido este encuentro personal con Jesús y pues he podido ver que la homosexualidad es un pecado. Esto por un lado. Y por el otro, digamos, en la iglesia, con el concilio pues, de líderes, uno de los líderes se levantara y dijera, miren, he descubierto que mi hijo pues es gay y, y pues creo que le asiste su derecho de casarse con su pareja, ¿no? Es un caso que se puede dar hoy en día. Y pues claramente los dos grupos pues le dirían a aquella persona que está ahí en posición de liderazgo, pues le dirán como, pues oye, lo sentimos mucho, pero tendrás que renunciar a tu puesto como líder de esta comunidad por no compartir nuestra ideología de fondo, ¿no? Entonces se da el mismo caso en ambas partes, ¿no? No necesariamente es un tema del cristianismo en que se dé
esa exclusión como tal de la sociedad, sino pues en el seno de un grupo tradicionalmente inclusivo. Ahorita que estuvimos en estos días un poco viendo algunos movimientos de, de este tipo de estos tipos de grupos, que ellos pues, digamos, se autoproclaman como súper inclusivos, que el orgullo, que no sé qué, que el arco iris. Pero pues, digamos, si se presenta algo así, pues es natural que en ambos ahí entren a regir em, las diferentes posiciones de inclusión o como de exclusión de la comunidad en sí, ¿cierto? Entonces, pues puede que los LGBT sean muy inclusivos y todo, pero pues necesariamente van a ser excluyentes cuando hay algo que no comparta su visión. Lo mismo que pasa con el cristianismo cuando se levantan, digamos, diferentes visiones o cosas que no van muy acorde a los principios del cristianismo. Entonces, pues, no se puede catalogar como estrecha la mentalidad de alguna de las comunidades por el hecho de ser consecuente a sus propias convicciones. Entonces, eh, pues esto un poco para analizarlo de ambas partes. El tema de la cohesión social no depende pues, del cristianismo como tal, sino que es un tema utópico, pero en la parte práctica, pues es un poco difícil de, de, de hacer valer y explicar. Entonces, pues aquí entra más bien, lo importante es la relación entre comunidades, ¿no? Entonces, antes más bien, antes de que una comunidad se levante contra otra y otra, eh, una punta se asoma aquí y se las quería hacer. ¿Qué comunidad toma sus creencias y hace que esas mismas creencias lleven a sus miembros a tratar con amor y respeto a los miembros de otras diferentes comunidades o colectivos, ¿no? Sirviéndoles o apoyando sus propias necesidades? Es una pregunta abierta, pues porque obviamente no necesariamente tenga una sola respuesta, ¿no? Pero, digamos, si lo analizamos de esa forma, ¿qué comunidad creen ustedes eh, que preconiza o que lleva a pesar de las diferencias, se pueda servir al otro, se pueda ayudar al otro? Lo veíamos en el primer grupo, la primera reunión que tuvimos, ¿no? Como el cristiano en cierta forma entra, las bases como tal del cristianismo, de los evangelios, nos llevan a romper con todo ese esquema de estar distanciados, diferenciados, tal, y a poder cruzar los límites de la comunidad como tal y servir, dar amor, dar, bueno, todo lo que, todo, todo lo que trae el evangelio, ¿cierto? Pero asimismo, em, pues esta pregunta también se la quiero hacer a ustedes. ¿Qué creencias llevan a sus miembros a demonizar y atacar a todos aquellos que transgreden los límites en lugar de tratarles con gentil humildad y ganarse el corazón, pues, de las personas, ¿no? Ahí es pues una espada de doble filo igualmente, ¿no? Finalmente estamos en medio pues de este. Pues es una espada de doble filo también para el cristianismo porque es igual de válida, ¿no? Lo que pasa es que, pues obviamente, el tema, cuando yo me siento muy cerrado como comunidad o muy, sin entrar a juzgar ni nada, pero pues cuando me eh, siento demasiado fuerte mis convicciones ahí, puedo llegar a olvidar las bases iniciales sobre las cuales han sido establecidas, ¿cierto? Entonces, pues la conclusión a la que podemos llegar es que toda comunidad está en su derecho a obrar según su propio criterio, ¿cierto? Pero pues digamos, no se pueden ni relajar mucho las convicciones como tal de las bases de entendimiento, porque hay que hacerlas valer, si no, no serviría de nada que fuéramos llamados comunidad dentro de un grupo dentro de la sociedad. Entonces, bueno, pues como conclusión es eso, o sea, el pensar que la comunidad es completamente inclusiva, pues es algo
es una utopía, no es algo que se pueda probar o que se pueda valer o que se pueda establecer. Más bien, lo importante es eso, cómo generar ese entendimiento entre comunidades de no ir a demonizar a los otros, de no ir a atacar las bases de los otros, porque pues obviamente va a generar una respuesta igual de fuerte en sentido contrario, sino cómo puedo yo establecer esos lazos de cómo sembrar los principios del Evangelio, del amor, del entendimiento que el Señor nos, nos sembró a nosotros igualmente, ¿no? Y que pues gracias a Dios nos han sido revelados y es nuestra verdad. Entonces, ya tenemos el tema pues de la verdad, ya vimos el tema de la verdad absoluta, ya vimos el tema de cómo culturalmente pues la comunidad presenta estos mismos problemas independiente sea cristiano, sea LGBT o sean tal. Ahora vamos a ver otra de las críticas y es la rigidez cultural que trae el cristianismo como tal, ¿no? Aquí pues tenemos la imagen de un grupo de soldados, todos, pues, digamos, estamos acostumbrados a ver cómo a una sola voz todos responden de la misma forma y vemos esas alineaciones en que están perfectamente posicionados, eh, que en cierta forma pues nos habla como muchas veces nos tienden a ver desde fuera, ¿no? Como los cristianos como algo demasiado rígido, donde no cabe el libre pensamiento como tal. Entonces, pues existe esa inmerecida fama, porque ya vamos a verlo, ¿no? Em, eh, pasamos al siguiente. Aquí. Mm, Tenemos aquí el mapa, digamos, de las religiones que hoy en día pues, son las mayores religiones que se ven. Y pues que podría ver, ¿qué pasó aquí? Eh, Creo que alguien entró aquí a compartir la pantalla, pero voy a volver a tomar el control. Entonces, tenemos nuevamente aquí, bueno, el mapa mundial de las religiones con las mayores religiones en el mundo. ¿Y qué podrían ver ustedes al analizarlo, digamos, viéndolo desde la base del- de un análisis cultural? Pues tenemos el budismo, allí en la parte de Asia, el hinduismo en la zona de India, algunas creencias como indigenistas, podría traducirse así, Islam, el judaísmo casi no se ve porque sabemos dónde se sitúa, y algunas partes como tal no religiosas, pues que, que no es el tema de hoy, fue el de unas clases anteriormente, pero ¿qué podemos ver acá, no? Digamos, estamos tradicionalmente acostumbrados a ver, bueno, el Islam, sabemos dónde se originó, ¿cierto? Sabemos de dónde viene, acá, ¿no? En la península arábiga. El hinduismo, aquí, ¿no? Sabemos que viene de India. El budismo, pues, como tal en China y alrededores, pues es de donde se originó, ¿no? Pues se podría decir el confucianismo o sintoísmo por acá en la zona de Japón. Digamos, tradicionalmente estamos acostumbrados a cuando nos dicen Islam, de una nos vamos pues, a Arabia Saudita, ¿no? O cuando nos dicen hinduismo, de una India. Porque tradicionalmente, y empezábamos a hablar de este punto como una fama inmerecida de rigidez cultural sobre el cristianismo, porque en sí, digamos, cualquier otra religión ha permanecido por lo general
en el punto cercano a donde inició, ¿cierto? Sí ha tenido cierto esparcimiento, ya sea por índole demográfica y de migraciones, pero pues algo pasa muy diferente con el cristianismo, ¿no? Y es que el cristianismo, bueno, obviamente aquí eso está los diferentes vertientes del cristianismo y obviamente entiéndase catolicismo y otras cristianos ortodoxos, diferentes, vertientes ahí de- del libro, como se le podría decir. Em, pero entonces, como tal, el cristianismo, más que cualquier otra religión, ha tenido como un cambio de territorialidad, ¿no? O sea, o ha migrado de diferentes territorios por múltiples razones. No podemos aquí establecer alguna, pero pues pudimos ver que inicialmente el cristianismo empezó por los judíos cristianos, ¿cierto? Los apóstoles, todos los discípulos, todos ellos que fueron y fueron enviados hasta los últimos confines de la tierra, ¿no? Luego el cristianismo migró hacia esa zona del área de la Asia Menor, donde estuvieron esas iglesias que hemos estado viendo en Gálatas los viernes. Se estableció allí también. Luego pasó un poco más hacia las zonas mediterráneas. Luego finalmente pues, de Roma, de España como tal. Subió luego un poco hacia los pueblos bárbaros con el Sacro Imperio Romano germánico y bueno, pues finalmente, aunque sabemos pues todos los temas ideológicos que traía esto, eh, eh, finalmente pues, el cristianismo genuino, auténtico, el verdadero, entre comillas, por decirlo así, iba ahí detrás, ¿no? O sea, finalmente el, el, pues, el cristianismo ha tendido a tener muchas ramas, pero pues el cristianismo fiel a los evangelios, a la palabra, pues estuvo ahí, ¿no? Pues a través de la reforma pasó a los países o a los pueblos bárbaros o del norte de Europa, luego pasó a lo que fue la zona anglicana, luego pasó a ser al terreno norteamericano y a los países europeos y occidentales. Y hoy en día, ¿cómo está? Hoy en día pues, se ha estado esparciendo alrededor de África, por Asia y Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues, es chistoso que se hable de una rigidez cultural del cristianismo. O sea, pues, porque en 20 años o en unos años vamos a estar hablando de como mucho, o sea, como casi todo el hemisferio sur y oriente, entiéndase China y estos países, pues van a haber movimientos fuertes cristianos. Entonces, pues porque en 1900, em, cerca del 9% de la población en África era cristiana y en la actualidad se habla casi de un cerca del 44% de África como que profesa una fe cristiana, sobrepasando pues incluso pues los musulmanes. Hemos escuchado todos esos fenómenos ahí que se han dado en Nigeria, diferentes países donde lastimosamente pues ha habido bastante violencia por parte pues de los grupos musulmanes hacia los cristianos. Y pues ahorita lo que vemos en China con crecimientos asombrosos, casi que pues, se habla de cerca de 60 millones de cristianos en China. Y la verdad no tengo muy fresca esa estadística, pero se habla de algo así y a un crecimiento pues es espectacular, ¿no? En medio de una prohibición como tal, como el que existe. Entonces, pues obviamente esto no es un parte de victoria ni lo que queremos hablar como tal de esa manera, sino simplemente queremos es resaltar cómo el cristianismo ha cambiado a tantas culturas ha llegado a permear gran parte del espectro eh, mundial de etnias, ¿no? Porque pues no en parte de victoria tenemos mucho trabajo por hacer. El cristianismo, la sana doctrina, todo debe todavía establecerse en muchos lugares de la tierra. Y pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Ese es
la razón por la que, por la que amamos, para que estamos aquí, porque ese es el propósito que el Señor tiene para nosotros, ¿no? Ir por todo el mundo predicando el Evangelio, liberando personas, sanando. Entonces, lo que llamamos la gran comisión. Entonces, pues bueno, ves, ¿cómo es eso posible, no? ¿Cómo es que el cristianismo ha experimentado un crecimiento tan extraordinario en todos estos lugares, ¿no? Vemos aquí África, India, Japón, esa otra iglesia es de China. Eso es lo más bonito cuando uno puede ver y palpar eso, ¿no? Como en realidad se viene cumpliendo aquello que veíamos en Apocalipsis, donde toda lengua, toda tribu eh, alaben al Señor en sus lenguas, con sus propias expresiones culturales. Y, 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 y sí, como, digamos, puede alabar al Señor en sus lenguas nativas. Eso es algo que me asombra de ver cómo es totalmente válido y es igual la expresión de alabar al Señor, ya sea en coreano, ya sea en chino, ya sea en lengua embera, lengua wayú. Es algo que es increíble y que solo es guiado por el Señor. Entonces, pues volvemos a la premisa inicial, ¿no? Es el cristianismo estrechamente o proclama una rigidez cultural. Pues ya vimos frente a otras religiones como pues geográficamente no se puede probar eso, ¿no? Pero pues digamos eh, en África, digamos, el cristianismo ha ayudado a los africanos a tener un nombre propio, alejados de la imitación de algo foráneo. Nosotros tenemos un concepto de las misiones de pronto un poco erróneo en el sentido que nos imaginamos cómo fueron las misiones en Sudamérica recién en los tiempos de la conquista, que llegaron a arrasar con todo, llegaron, ya eso fue una visión un poco antropocentrista o etnocentrista que llegó a arrasar con todo lo que existía acá, ¿no? Y pues para los que de pronto han estudiado un poco de misionología y han estado cerca del tema, eso es totalmente opuesto a lo que buscan las misiones, ¿no? Las misiones, más allá de convertir a alguien destruyendo su identidad cultural, destruyendo todo aquello que los permite, que les permite autoproclamarse como pueblos, las misiones como tal llegan a revelar al Cristo que está ahí en esa cultura. Y eso es algo que a mí me vuela la cabeza de las misiones. Es lo que llamamos los puentes redentores, ¿no? Porque de eso se tratan las misiones, de buscar esos puentes con otras comunidades, otras culturas, de ir a conocerlos, de ir a exaltar y a fortalecer ese conocimiento propio o esa fortaleza interna que tiene cada cultura y a mostrar cómo Cristo se ha revelado en medio de la cultura. Es algo que en serio, para quienes les interesa el tema, les animo a buscar y a profundizar en el tema de cómo hay esas fuentes redentores, ¿no? Cómo se dan esos casos en donde culturas totalmente ajenas al cristianismo tienen, tienen cosas, tienen diferentes pequeñas partecitas de revelación del cristianismo, donde llega la palabra y de una hace un puente y es Cristo y revelado. Es algo increíblemente asombroso que solo viene del corazón de nuestro Señor. Y eso es lo bonito de ver cómo toda cultura en su máxima expresión está hecho para alabar al Señor. Entonces, es algo que los animo a profundizar. Lastimosamente, pues por temas de tiempo y eso, ahorita no se puede profundizar mucho, pero es algo que en realidad, o sea, sean cosas en donde literalmente, literal, hay una cultura brasileña que estuvo mucho tiempo esperando, decía sus leyendas tradicionales, estaban esperando la revelación de un libro negro, de un libro negro. Estuvieron así mucho tiempo, hasta que llegó el punto en que llegaron unos misioneros a predicarles y, oh sorpresa, pues llegaron con su libro negro, era la Biblia, y pues digamos, automáticamente eso trajo revelación a todo el pueblo, a toda la cultura.
digamos, eso es lo bonito de las misiones, que no es algo donde haya que sufrir o que caminar, mejor dicho, como uno se lo imagina como en el desierto ahí aguantándose. No, es ver eso, ver cómo el Señor en realidad se encarga de manejar todo, de controlar y de llevarnos a donde Él tiene su plan. Entonces, bueno, los animo que profundicen en eso y cómo eso, pues, digamos, todo el cristianismo en realidad ha permeado y ha pues, cada cultura en la que ha llegado y ha fortalecido ese amor propio de cada cultura. Digamos, no es el trabajo de las misiones llegar a cambiar costumbres, no, antes a exaltarlas y a orientarlas hacia la verdad que es Cristo, ¿cierto? Entonces, es chistoso porque los antropólogos siempre tienden como a atacar las misiones del cristianismo por eso, porque creen que uno llega a cambiar y atacar a las culturas y a cambiar su esencia, cuando en realidad lo que nos llega es a mostrar pues cómo se revela Cristo en cada cultura, sin afectar ni su idioma, ni sus tradiciones, nada, absolutamente nada. Entonces, eso es lo bonito de los misioneros que estamos apoyando ahorita, que ellos están en medio de la selva y vamos a ir poco a poco compartiendo un poco del trabajo que ellos han hecho y bueno, materiales que ellos nos vayan enviando. Entonces los animo para que sigamos fielmente creyendo en este propósito. Muchas gracias a quienes han fundado, a quienes han sembrado, porque es un movimiento o es un mover como pues muy propio de cada uno, ¿no? A lo que me refiero es no, pues he recibido algunos comprobantes y eso, pero igual no es necesario, es algo más pues, que está ahí pues para que cada uno de nosotros podamos bendecir eh, la obra de Dios, ¿vale? Entonces, pues, bueno, pues aquí podemos ver un poco el tema de cómo las diferentes culturas son permeadas. Aquí vamos a hablar un poco de la iglesia del autor, o bueno, un poco no sé, este cristianismo cultural se enfrenta eh, al secularismo tradicional o secularismo, no sé, es muy contrario a eso, ¿no? Cualquiera pensaría que el secularismo, que el escepticismo, bueno, como se llame, pero es como lo- la construcción social de actualmente, eh, cualquiera diría que que no va a afectar a los pueblos, no va a afectar sus costumbres para nada, ¿no? Cuando en realidad la realidad es que hace más daño ese secularismo que el cristianismo como tal, ¿no? Tiene más rigidez y estrechez cultural este secularismo, que es el que en realidad está detrás de la crítica que se le hace a la religión, porque, pues, digamos, y el capitalismo va aquí detrás, ¿no? Con todo esto de la idea de toma Coca-Cola, come, bueno, sin hablar de alguna marca en especial o eso, que no es el objeto del análisis, pero digamos, es chiste como uno va en medio de las comunidades guayú y para ellos ahora es algo cultural el hecho de tener una camioneta grande, una 4x4, ¿no? O de tener gafas oscuras, eh, o de, bueno, fumar, no sé, tantas cosas que son propias de la cultura como tal, secular o mundial y que tienden a destruir la verdadera autodeterminación de cada cultura. Entonces, ¿qué destruye más, el cristianismo o ese secularismo? Y pues con su aversión a lo sobrenatural y su fijación por el individualismo que pues tiende a destruir, ¿no? Independientemente de juzgar eso, hay culturas que ya, digamos, tradicionalmente andaban desnudos, hoy en día ya andan con ropa, y es ese efecto que ha tenido pues, toda esa cultura en las diferentes culturas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, bueno, entrando un poco en esto, el autor que es Tim Keller está ubicado en la ciudad de Nueva York, una ciudad totalmente multicultural, con presencia africana, europea, norteamericana,
asiática, latinoamericana. Y, y cómo es que se ha llevado a esto. Cómo es que, pues obviamente, para, digamos, el autor es pastor de una iglesia que está en el medio de Manhattan. O sea, un lugar tradicionalmente secular, dicho como se le dice, la capital del mundo, ¿no? Por ahí le dicen algo así, o también, pues, está el tema de la capital del pecado con Las Vegas y todo eso. Pero ¿cómo en un mundo o en una ciudad ahí puede existir una iglesia creciente con cerca de más de, no me quiero, bueno, tienen más de 6.000 miembros, no me quiero aquí, o tienen varias sedes, pero, pero ¿cómo se puede dar este tipo de crecimiento de una iglesia en un entorno tan secular? Y no es algo que sea de humanos, es el cristianismo el que lo ha logrado, ¿no? Y eso es, digamos, eso es lo chévere de este libro, pues que está sustentado en, pues, en toda la experiencia que el pastor ha tenido. Ustedes conocen, me imagino, pues, toda la cultura neoyorquina, pues, por un lado están todo el tema del mundo financiero con esa, pues, ese tema tan fuerte en el amor al dinero. Hay movimientos de todo tipo de avanzada de los que hemos hablado, todos se dan allí, surgen allí o andan allí, ¿no? Entonces, ¿cómo puede existir una iglesia en el corazón de eso? Y o sea, esto también, digamos, viene a fortalecer la idea del tema cultural, ¿no? Y es como, pues, digamos, el autor dice, no es nada más que lo que se viene a hablar, ¿no? O sea, la deidad de Cristo, la infalibilidad de la Biblia, la necesidad de un nuevo nacimiento por la fe, la creencia de la muerte redentora en Cristo. O sea, no se necesita nada, ni un show extremo, ni manifestaciones de alguna índole que llamen y convoquen a la gente, no, sino que simplemente es eso, es, em, es como revelar a Cristo de una manera, eh, de una manera de, de- de lo de las bases, de lo que está revelado en sus bases, en sus principios, ¿no? En la Biblia, en, en- en lo que dicen los evangelios, ¿no? Entonces, también este tipo de acercamientos es lo que ha llevado digamos, a desmitificar como tal el tema de las críticas del secularismo, ¿no? El tratar esto de frente ha hecho que la gente en realidad pues, sepa no hay, que no hay algo establecido como verdad que nos llegue a hacer negar el cristianismo. Eso es lo que ha traído luz, ¿no? Pero en sí, pues obviamente es el cristianismo, son las bases como tal. Entonces, pues él dice, no, digamos, a mi iglesia asisten tanto el, el que le hace los discursos al conservador más recalcitrante como alguien que le escribe las canciones a Madonna, ¿no? Todo por eso, porque el cristianismo como tal no está sesgado a una sola cultura o una mente, sino que es universal. Y eso es lo hermoso de cómo el Señor eh, eh, puede revelarse en medio de la cultura más perdida, más en una esquina de la tierra, como puede revelarse de otra forma en una cultura diferente, bueno, en una cultura totalmente diferente en la otra esquina de la tierra. Entonces, em, para continuar aquí un poco con esto, podemos ver en Efesios 2 cómo el Señor, a través de Pablo, afirma que la diversidad de razas dentro de la congregación es el testimonio vital de la verdad universal del mensaje cristiano, ¿no? Entonces dice, porque por, por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu del Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados por el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces,
Esto ahí está, pues, qué mayor testimonio que ese, ¿no? Ver a todas las razas, a todos los diferentes grupos étnicos adorando al Señor. ¿Cómo, cómo- bueno, vamos a continuar acá. ¿Cómo podemos explicar esto, no? Que el cristianismo frente a otras religiones del mundo eh, pueda dejar su sello ahí en culturas tan distintas. Entonces, pues, podemos ver que la Biblia como tal no, no nos dice que tengamos que, o sea, no exige cómo debe ser la adoración, ¿no? U otras formas de expresarse para adorar y ser, ¿no? La Biblia habla, bueno, sí, los profetas la adoraban con salterios, con cánticos y todo, pero en sí no dice que solo con esto o de alguna otra forma. Hoy en día vemos manifestaciones de todo tipo, géneros musicales de todo tipo, y eso es la riqueza tan grande que hay a nivel cultural, porque finalmente lo que importa es el corazón, ¿no? La expresión, el fondo, la expresión espontánea, no importa la forma, sino el fondo, ¿no? Y pues vemos allí en Hechos 15 cuando, cuando pues como no necesariamente las culturas o los cristianos de origen gentil no estaban obligados a moldarse a las tradiciones pues, judías de la circuncisión y todo el tema de los alimentos, ¿no? Como ellos mismos pudieron hacer manifiesta su fe desde su trasfondo griego, como tal, y así pues se esparció por Roma, por todos los confines de la tierra, ¿no? Entonces nadie posee la exclusiva de un modelo cristiano. Puede decir el cristianismo es así, como en alguna oportunidad lo intentó hacer Roma, pues a través del catolicismo y tal, y pues lo que se ve es un poco eh, es, un quiebre ahí del sistema. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, digamos, uno puede, sí, también meter ahí la cultura del Islam, ¿no? O sea, uno sabe cómo los musulmanes, las 5 oraciones, todas dirigidas a la Meca, que el peregrinaje a la Meca, que, pues que, no sé, que el anuncio de las mezquitas no puede ser hecho como en grabaciones o en algo diferente a como la voz que suena cuando hacen el llamado a los, a la oración. Bueno, digamos, la cultura del Islam como tal se puede analizar un poco más rígida, ¿no? Más como tiene sus cosas, sin juzgar ni nada, ¿no? Pero simplemente algo ya de la religión como tal. Digamos, es más rígida en muchas cosas, en muchas doctrinas, en muchas cosas, frente a la cultura cristiana. Y digamos, esto no es para ufanarse ni nada, sino simplemente es para sustentar la, la diversidad cultural cristiana. Bueno, ya casi vamos a terminar, no quiero tampoco extenderme tanto en esto, pero, pero pues la realidad es que el cristianismo ha demostrado una mayor capacidad de adaptación con formas menos destructivas ante culturas distintas en comparación con otras formas y otras cosmovisiones, entendiéndose ahí también el secularismo que hemos visto. Entonces, bueno, vamos a entrar aquí al otro de los análisis ya cuanto al tema puntual de la libertad, ¿no? El cristianismo pone obstáculos en la libertad. Entonces, vamos a entrar otra vez en nociones acá un poco eh, de análisis, pero se tiende a ver el cristianismo como la traba al crecimiento personal y el desarrollo de capacidades, a poner límites a la libertad de elección, de creencias y prácticas en lo espiritual, ¿no? Entonces, pues se dice que se pierde la propia capacidad para pensar,
que se renuncia a tu libertad por algo más, ¿no? Pero em, pues se dice que la libertad es de determinación, digamos, es el derecho más básico que tiene todo ser humano, ¿cierto? Pero pues obviamente eso es entrar a simplificar demasiado una visión, porque la libertad no puede ser definida en términos estrictamente negativos, o sea, la libertad no puede ser definida solo como la ausencia de limitaciones y ya, ¿no? Vamos a ver un poco ese tema, cómo en realidad puede ser un poco lo opuesto. Puede, la libertad no necesariamente, o las prohibiciones en realidad no bloquean la libertad. Vamos a ver un poco lo opuesto, y es que, digamos, un pianista virtuoso que, que encuentra que tiene muchos dones para tocar el piano, que es increíble, pues el hecho de dedicarse a tocar piano y pues a limitar su elección y bueno, amar el piano y todo eso, lo va a llevar a practicar por horas y horas y horas, ¿no? Lo que va a hacer, lo que va a hacer que tenga que renunciar a muchas otras cosas que pues podría estar haciendo, ¿no? O que le gustaría estar haciendo, como ir al cine. Muy lo que se da en el caso de los deportistas profesionales, ¿no? Que tienen que consagrarse una vida a hallar, a practicar, a todo, y pues tienen que sacrificar en cierta forma parte de su libertad por, por ir hacia una libertad más rica, ¿no? En un área particular. Entonces, eh, em, pues cualquier forma de limitación o restricción, eh, pues en cierta forma le va a dar o- en este caso, sí, cualquier forma esta limitación o esta restricción va a hacer que a la final sea algo, pues le permita, o sea, volverse el pianista virtuoso que libremente eligió ser en un principio, ¿no? No que si se pone a hacer de todo, pues a la final no haga nada. O en el caso, pues, en el caso opuesto, digamos, un chico de estatura pequeña, un 50 o algo así, que quiere entrar a jugar fútbol americano, pues obviamente la va a ver durísima. Pero pues si él en su libertad él quiere jugar fútbol americano y eligió jugar fútbol americano, pues finalmente se va a dar contra el muro, porque pues lastimosamente sí, hemos visto casos como la disciplina y todo esto traen casos de éxito, pero pues no es la norma, ¿no? Por lo general, pues ese tipo de choques, ese tipo de limitaciones nos hacen elegir otro camino por donde andar y nos van llevando por la senda a la que debemos caminar, ¿no? Está el caso del pececito aquí, que obviamente sí, al saltar, al ser libre de la vasija o eh, por su naturaleza, y pues sí, va a salir de ese medio donde está enclaustrado, pero pues esa libertad le va a costar su vida, ¿no? Entonces el pez muere si no respetamos su naturaleza. Y asimismo, pues nosotros debemos eh, guiar nuestra libertad hacia el propósito, hacia la naturaleza nuestra, ¿no? Sí tenemos una determinación ahí, pero bueno, vamos a seguir aquí analizando un poco este tema de cómo limitaciones versus libertad, ¿no? Pero pues todo esto conlleva a una frustración. Entonces, a lo que nos lleva eh, a este punto de análisis, todo el mundo tiene derecho a decidir por sí mismo qué está bien y qué está mal. Eso está muy bonito escrito, ¿cierto? Ya nos queda poquito, ya vamos a concluir aquí. Pero entonces, eh, pues esto está, digamos, es como la base del pensamiento liberal, ¿no?
todo el mundo tiene derecho a decidir por sí mismo qué está bien y qué está mal, y que cada persona tiene derecho a determinar sus propias reglas morales y tiene su base en la creencia de que lo espiritual nada tiene que ver con las demás áreas de la vida. Entonces, pues, em, si yo les dijera, existe el caso de una comunidad indígena donde los adultos ya muy mayores se casaban con niñas menores de edad, 12, 13 años, 14 años. ¿Está eso bien visto para todos? ¿O cómo analizarían esa situación ahí? Porque pues todo el mundo tiene, digamos, a la luz de la sociedad actual, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a decidir por sí mismo qué está bien y qué está mal, ¿no? Entonces, si una sociedad decide automáticamente eso, pero pues, digamos, en nuestra sociedad, ¿cómo se vería eso? Se vería mal, ¿no? O sea, se vería mal porque pues va a haber alguien que esté haciendo algo que uno desaprobaría. Y, y independientemente de su idea de que está bien o que está mal, ¿cierto? Y, y qué, y pues lo que podemos ver allí en el trasfondo de esto es que independientemente de cuán libre tú crees que seas o cuán limitado tú crees que seas, finalmente hay en el fondo un entendimiento o una realidad moral, ¿no? Que existe de forma externa a nosotros, aunque no sea bien definida ni palpable, pues para todos esto puede ser algo que le huele la cabeza o que no se ha permitido absolutamente para nada, ¿no? Lo que vimos recientemente del caso de los Wayuu, o pues del caso allí de La Guajira y de aquellas personas de Valledupar, donde pues hablaban despectivamente de las niñas pues mejor dicho, todo el mundo pegó el grito en el cielo ah, inmediatamente, ¿no? Que independientemente de que cada uno tenga derecho a decidir por sí mismo qué está bien y qué está mal, hay algo por encima, ¿no? La realidad moral, una realidad moral que es externa a nosotros y que como tal es un entendimiento superior que tenemos como sociedad y, y, y que ha de ser respetada independientemente de sus opiniones personales o del origen o de lo que sea, absolutamente, ¿no? Entonces, eh, absoluta y que yo puedo librarme mi propio camino, sino que yo debo, pues, finalmente estoy sesgado o estoy como en medio de algo, ¿no? Finalmente todos estamos en el planeta Tierra y debe haber un entendimiento. ¿Por qué se da estos movimientos indígenas? Pues obviamente para aclarar este tema, pues eso sí ya es propio de cada cultura. Y lo bonito es eso, que uno como misionero no entra a chocar contra la cultura, decirles no, absolutamente no. Es el Espíritu Santo quien se muestra allí y quien da la propia convicción eh, de, de que eso está mal, ¿no? No debemos nosotros ni preocuparnos por eso, sino a través de la enseñanza del Evangelio, los principios, esa convicción va a llegar tarde que temprano y a organizar un poco la forma como está los principios de cada cultura o bueno, los detalles como tal, porque pues los principios no se cambian. Entonces, bueno, pues para de pronto no dejar que no quedemos ahí escandalizados con ese caso. Vale, pero bueno, ya, ahora sí, ya por terminar, eh, la libertad no puede ser definida en términos estrictamente negativos como la ausencia de limitaciones, sino que viene a ser cierto que en muchos casos la limitación es justamente un agente de liberación, ¿cierto? Como lo veíamos, o sea, eh, yo tengo que entender que hay muchas limitaciones en la vida, pero que me van llevando a permitirme desarrollarme como la persona que soy, en mi propia libertad, en mi forma, pero pues
no puedo pretender ser el mejor cantante del mundo cuando no tengo la mejor voz. Y asimismo, con las diferentes limitaciones que tengamos, ¿no? Entonces, las limitaciones como tal no son perjudiciales como tal para, para nuestro desarrollo como sociedad. Entonces, nuevamente aquí el análisis de la libertad y que simplemente propugnan la libertad como como la palabra que hay que seguir, pues finalmente no están bien cimentadas, ¿no? Las limitaciones son necesarias y no por ende estamos hablando de la camisa de fuerza que se decía al principio, sino vamos a ver un poquito más. Ya para terminar, el amor es la limitación más liberadora que puede haber. ¿Cuántos de aquí no se han enamorado? ¿Cuántos de aquí están enamorados? Ese es, el amor afecta nuestra libertad de forma definitiva, ¿no? ¿No? El amor es la limitación más liberadora que puede haber. Es lo primero que ha de perderse. O sea, lo primero que se pierde cuando está uno enamorado es independencia personal, ¿cierto? Para poder alcanzar un mayor grado de intimidad, para uno todo el tiempo quiere estar en pareja con alguien, o incluso se habla de una amistad, ¿no? Entonces, ahora, primero que eh, se pone límites a la propia libertad de muchas maneras, ¿cierto? El amor es una cosa, pensándolo de esta forma, lo hace a uno renunciar a la autonomía personal. Le pone los mayores límites a las opciones personales, pero ¿alguien cree que el amor aquí es malo? Es algo que es, digamos, casi que la vida no puede tener sentido sin el amor, ¿no? Esto nos viene aquí a romper acá un poco el esquema de, de lo que veníamos hablando. Nos enfrenta pues a nosotros mismos, a, a esa libertad. Entonces, eh, nosotros incluso se podría decir que experimentamos más libertad cuando hemos experimentado el amor o cuando tenemos relaciones fundamentadas sobre el amor. Y, y bueno, ya de pronto ir viendo para dónde nos vamos, dónde vamos a concluir todo esto. Les pido solo unos minutos de más. Em, pues, sí, no, muchos de nosotros no vamos a tener como ese desarrollo total o personal hasta que conocemos del amor. Es un servicio desinteresado. Entonces, pues si lo que quieres es que no te ocurra nada y permanecer intacto, pues encierra el corazón en un cofre y pues se va a volver un corazón de piedra, se va a volver un corazón lleno de egoísmo, pero el amor es lo que nos hace diferentes, lo que nos permite encontrar esa, ese sentido muchas veces, ¿no? Y vamos a ver, la libertad no consiste en una ausencia de limitaciones y y de restricciones, sino en encontrar las adecuadas y de qué forma se adecuan a nuestra naturaleza, eh, que asimismo nos liberan, nos llevan a algún lado, nos permiten lograr cosas. Pero, pero ahora sí, a la conclusión, eh, pues digamos, aquí entra el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios como base de este análisis. Entonces, digamos, en el amor terrenal uno habla de una pérdida mutua de independencia, ¿cierto? O bueno, que uno muere a uno, pues a muchas cosas, ¿no? Me adaptaré a ti, cambiaré por ti y, y, y te serviré, aunque eso para mí sea un sacrificio, ¿no? Entonces, pues uno lo hace porque sí, finalmente es un Dios, alguien, pues él puede imponer su voluntad sobre nosotros, ¿no? Porque Él es Dios, Él rige y pues puede que nos amoldemos a lo que Él quiere, ¿no? Pero más allá de eso,
Él, eh, él se ha adaptado a nosotros, ¿no? Al venir aquí a la tierra, al hacer su obra de sacrificio, él, él se hizo humano haciéndose vulnerable al sentimiento y a la muerte en la cruz, se sometió a nuestra condición de pecadores y murió en nuestro lugar para perdón nuestro. Él dijo, me adaptaré a su realidad, cambiaré por amor a ustedes. Les voy a servir a una costa del sacrificio que voy a hacer. Y el Señor ha hecho todo eso por nosotros. Por esa misma razón, nosotros nos entregamos a Él, ¿no? Dice 2 Corintios 5:4, pero antes entramos en esta pregunta. ¿La relación con Dios cohíbe nuestra individualidad? ¿Creen eso? Como lo veíamos, él perfectamente nos pudo haber hecho así, seguirle estos patrones, caminar así y tal, ¿no? Pero Él nos da ese libre albedrío, ¿no? Nos da esa capacidad de elegirlo a Él, ¿no? Y después de ver todo el sacrificio que Él hizo por nosotros, pues está 2 Corintios que dice que el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos de nosotros aquí amamos al Señor y nos hemos dado cuenta de eso, que nuestra vida ya no importa nuestros deseos, nuestros anhelos personales, sino nos interesa es agradarle a Dios, ¿no? Una vez conocemos el amor de Dios, todo cambia, todo el sentido de la vida cambia. Y no es un tema de libertad o de no libertad o de limitaciones como se tiende a ver eh, externamente, sino es el tema de cómo el Señor, cómo le agradamos a Dios, cómo estamos con Él, cómo nos entregamos a Él, nos consagramos para Él. Entonces, pues, está la pregunta, ¿es fácil amar a Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Es fácil amar a Dios? Es fácil para los que le aman, ¿no? Para los que están enamorados. O sea, cuando uno está enamorado de alguien, hace todo. Te afanas por averiguar qué hace feliz a esa otra persona, ¿no? Entonces, pues para un observador externo, ese afán o ese anhelo de agradar más le puede parecer algo sin sentido, fuera de toda proporción o que está siendo dominado por algo, ¿no? Pero pues para nosotros que vivimos inmersos en ese amor, eh, el cambio experimentado en Jesús como Salvador personal hace que desaparezca el miedo a perder la propia libertad, siendo el inesperado resultado una mayor y auténtica libertad. Amén. Entonces es eso, el cristianismo viene a cambiarlo todo. El Señor Jesús en medio de su amor viene a mostrar cómo esa tercera vida del que hemos hablado, ¿no? Que va más allá de los argumentos terrenales y como tal, y se nos viene a revelar como no importa, no lo vemos como una limitación, no lo vemos como algo que nos encierra, sino es por ese amor de Cristo, ese sacrificio que vino a hacer por amor a nosotros, que nos constriñe, ¿no? Que nos causa esa, esa revelación de que estamos hechos para Él. Y que más allá de hablar de libertad, eso no es un tema que importe en la iglesia, ¿no? Sino simplemente, o no es un tema que importe en el cristianismo porque sabemos que todo lo hacemos por Él, para Él y a través de Él. Y que sencillamente Él quien nos guía, ¿no? Pues obviamente mirado desde el externo, pues obviamente todo va a tener un diferente sentido. Pero bueno, mis hermanos, eh, les agradezco por haber permanecido aquí. Eh, espero pues que podamos seguir estudiando esto. Pues, ha sido revelador pues para mi vida y espero que también para ustedes. Muy prontamente los videos eh, van a estar en YouTube. Y entonces, bueno, los amo. Muchas gracias
por estar aquí presentes y en medio de estas dificultades. Y bueno, les mando un saludo y un abrazo muy grande y les agradezco pues, por todo, todo el apoyo que nos han brindado y bueno, por, por creer en esta visión pues, de apoyar a los misioneros. ¿Vale? Entonces, bueno, tengan una feliz tarde, que terminen de descansar. Y bueno, un saludo para todos. Al pastor Kim, a mi abuelita que está por ahí, mi abuelita Consuelo. Bueno, un abrazo, mis Gracias, hermanos. hermano David. Mucho Muchas gusto. gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias, bendiciones. Bendiciones, David. Muchas gracias. David, Gracias, Dios los bendiga. bendiciones, David. Gracias, Bendiciones, Pastor pastor. David, Dios lo bendiga. Muchas gracias, Melvin.